Hola Gripas. Hoy quiero abrir un debate que divide a los recreadores y que va más allá al afectar también al mundo del coleccionismo. ¿Usar piezas originales en recreación? ¿Sí o no? ¿O hay matices? La pregunta os la lanzamos recientemente por redes y la verdad es que la opinión está bastante dividida, o más bien diría que la balanza cae del lado del no. Este debate suele centrarse en la recreación de la Segunda Guerra Mundial, junto a la napoleónica, la época más recreada, para la que existen reproducciones de buena parte de las piezas del equipo y del uniforme de los principales ejércitos. Pero a la vez se conserva bastante cantidad de excedentes originales y de ahí el debate sobre si su uso es o no, digamos, correcto. Pero bueno, no me adelanto. Antes quiero presentaros a mi consejo de sabios, unos amigos recreadores con los que charlaremos sobre este tema. Hola chicos, ¿qué tal? Hola, Óscar. Hola, Óscar. Hola. Bueno, en realidad los tres ya los conocéis porque han salido mucho en el canal, son miembros como yo del grupo Northwest Paratroops. A Jesús lo habréis visto muchas veces en estos tutoriales y vídeos sobre las tropas aerotransportadas estadounidenses, ¿verdad? Sí, señor. Javier es una enciclopedia andante, encarnó por ejemplo al teniente Dillon en el vídeo de Manuel Otero. ¿Qué tal, Javi? Hola. Y Rubén, no sé si lo reconocéis, pero es el que nos hizo el fantástico viaje tour sobre la Easy Company Normandía. Que Rubén, no sé si sabes que es el segundo vídeo más visto del canal. ¿Cómo te quedas? Bueno, pues me alegra mucho, me alegra mucho. Bueno, hoy ya sabéis, vamos a hablar sobre recrear con piezas originales o no. En una palabra, ¿qué diríais vosotros? ¿Quién quiere mojarse? ¿Quién Sí, empieza? yo diría sí. Tú dices sí. ¿En una palabra? En una palabra. Sí. ¿Tú, Sí. Rubén? O para ser gallego depende. Eso me gusta, eso es lo que pienso yo. Pues yo me uno depende también. Como buen gallego, me uno depende. Claro, tú, Rubén, por ejemplo, de los cuatro quizás seas el que más tarde has empezado a incorporar piezas originales, salvo yo que sé, el casco o así, ¿no? Sí, fui el que más tarde. Y de hecho, solo yo creo que prácticamente las imprescindibles. Porque, a ver, obviamente hoy estamos hablando sobre todo de la Segunda Guerra Mundial, nos vamos a centrar en tropas estadounidenses, esto podría, ¿no?, ser extensible pues, a alemanes, a soviéticos, a británicos. Y claro, a ver, en estadounidense, por ejemplo, es verdad que hay réplicas, pero no hay réplicas de todas las cosas. Por ejemplo, tenemos piezas que no, si no fueran porque son originales, no se podría recrear. Por ejemplo, unos prismáticos, no hay ningún tipo de réplica, es imposible conseguirla. Porque incluso, aunque usases prismáticos de posguerra, siguen siendo originales. Exacto, no hay réplicas. Y bueno, y luego también hay réplicas y réplicas. Me refiero... Bueno, vamos por partes, vamos por partes. Quiero que me contéis, por ejemplo, la sensación que da llevar algo original. Empiezo yo. Sí, sí. Yo creo que, aunque hay compañeros que son auténticos expertos en darle ese aire de uso, sobre todo, que no necesariamente envejecido, ese aire de uso al material, en mi caso en concreto, y yo creo que para incluso muchos recreadores, el aspecto que tiene un original no lo tiene ni la mejor réplica que pueda haber en el mercado. Todos sabemos de réplicas que no son perfectas, Sí. mientras que sabes que el original, ahí no vas a tener nunca ningún problema. Yo, por mi parte, que a mí sí me gusta envejecer los diferentes partes del uniforme, intentar hacer que se parezcan más a lo que era lo real, hay cosas que es imposible que se asemejen. Por ejemplo, se me ocurre un ceñidor de Garand o una musette. El aspecto de un original, esa textura, ese tipo de loneta que usaban, el color, es imposible acercarse. Por mucho que sepas desgastar muy bien, es muy complicado. Entonces, por eso sí hay muchas cosas originales que me gusta usar en mi equipo, porque mejoran el aspecto general de la impresión que estás representando y, bueno, te hacen verte mucho mejor, mucho más fidedigno, ¿no? Entonces, por eso me gusta. Que por cierto, a veces las réplicas son más caras que una pieza original. Sí. Eso es algo muy curioso. Algunas sí. Por ejemplo, en O del mismo uniformes. precio. Sí, pero en uniformes, depende de la talla. Pero, por ejemplo, en caso eso nuestro, estadounidense, la chaqueta de clase A, si no buscas una talla grande, porque no las hay, la original es más barata que la réplica. Cierto es. A mí es una cosa que me sorprendió. Y no tiene el tejido que tiene el original, no te siente igual, es muy distinto. Sí, las muy telas distinto. de hoy en día, no sé Y si en existe alguna ropa, réplica. mucha diferencia. No sé si Sí, existe alguna ropa. réplica perfecta, pero nunca igualan el entramado de la tela. Tocar algo que es realmente de época, que es original, tiene un añadido. Eso no cabe duda ninguna.
sea, El olor también, ¿no? El olor es muy especial. Sí. sí, y lo mira de otra manera. Sí. Además tiene un mérito, ¿no? Que haya aguantado tantos años y que llegue hasta aquí, y que aunque no se haya usado, aunque no haya ido el día al desembarco. Te Pero entiendo, te ahí entiendo. quedó. Sí. Sí, no sé, tiene. Pero sí que me gustaría tener más piezas originales, pero así a modo de resumen, las usaría siempre que tuviera más o menos una certeza de que no las voy a estropear. Tengo por aquí, por ejemplo, el tema de las trinchas. La diferencia entre... Bueno, ¿cuáles son las réplicas y cuáles son las originales? No sé si... La original es la que tienes en tu mano derecha, sin duda, ¿no? Ah, sí. Vale. Bueno, me refiero, si las ves de cerca sí que les ves así algún detallín. Lo que es curioso es que, por ejemplo, de precio, esas trinchas originales no se diferencia tanto de las réplicas. No. Mucha oferta, probablemente. Sí. Todavía mucha oferta. No sé si os lo comenté alguna vez. Hay una frase en el libro de Osprey que habla del correaje del soldado estadounidense y pone que hay que recrear con réplicas. El autor es un convencido de que hay que recrear con réplicas porque los originales poco a poco irán desapareciendo. Hoy nos parece a lo mejor que en la funda de la Cantimplora hay miles, pero a lo mejor dentro de 20 años no hay miles. Ya. Y entonces de momento las baratas es porque hay mucha oferta. Algún día dejará de haber tanta oferta. Si os parece, os voy a leer algunos comentarios que nos han escrito algunos guripas. Hay quien dice que por muy buen estado que tenga una pieza, su condena es la rotura, que todo es tiempo. Yo estoy de acuerdo en parte, porque es lo que comentabas antes, depende de qué tipo de artículo. Para hacer 4 recreaciones al año, la luneta de este portacargadores de Colt no se va a romper por salir 4 veces al año con ella, aunque se moje incluso, no va a haber problema. Ahora, unos pads de hombro, unas botas o lo que sea, pues no los puedes usar. Cuando empecé tuve varios consejos y primero me aconsejaron bien, ¿no? De que comprara cosas de calidad. Aunque fueran réplicas, pero cosas de calidad. Porque si compraba barato iba a acabar comprando 2 veces. Y chapó, ese consejo se lo doy a todo el mundo. Y ya me avisaron, ya me dijeron de que la tendencia normal del recreador es a ir al original, ir metiéndose al original. Es como, no sé, como una especie de espíritu que te entra que al final tienes que acabar comprando originales. Y vas sustituyendo poco a poco cosas por piezas tuyas réplicas por originales. De hecho, yo guardé todo lo que tenía repro y lo que uso original, lo repro lo he guardado, pero yo en mi caso es que esto es un problema personal, no soy capaz de conseguir un aspecto adecuado, no estoy contento con el aspecto adecuado al darle aspecto usado a una reproducción. Interesante. En el aspecto de la corrección, evidentemente no hay nada que decir porque es original. Pero quizá puede haber piezas que se le vea demasiado la vejez, muy inconveniente, es decir, que la pieza se vea que tiene muchos años. Sí. A veces tendemos a pensar que las cosas tienen que estar viejas, porque es verdad que a veces las piezas que se conservan pueden estar rotísimas del todo y algún día fueron nuevas. Me refiero, a veces nos obsesionamos que con las piezas de cuero estén gastadas. Algún día estrenaron una pieza de cuero que estuviera nueva. Y seguramente habrá algunas piezas de vestuario que estén demasiado decoloradas, ¿no? Demasiado clareadas. Aunque bueno, realmente el soldado al final siempre está al sol y era posible que se desgastara así. Depende un poco también en qué estado compres la pieza. Hay gente que le gusta buscar originales, pues lo que dice Rubén, muy viejos, muy usados, que eso sí que me parecen totalmente destinados a una vitrina, ¿no? Pero sí hay originales, ceñidores, trinchas, que están, normalmente les llaman los mint condition, ¿no? Que están en estado, pero como de paquete, de nuevos. Entonces, en ese aspecto entiendo Rubén y lo comparto completamente, que tampoco se puede usar un casco M1 oxidado, no sé, unas trinchas que se le vea el metal todo comido, de color azul ya, todo oxidado. Eso no tampoco es un aspecto correcto en cuanto a lo que estamos recreando, ¿no? En general hay mucha gente que dice, no, son un trozo de historia, hay que preservarlo para las generaciones futuras, o son piezas de museo. En cambio, hay otra persona que me dice que, a pesar de la edad, las piezas originales son más fuertes que las repros y, sobre todo, cada uno es libre de hacer lo que quiera con lo que compra. Es decir, yo lo he comprado, pues si quiero me arrastro por el campo. ¿Creéis que eso es así? Quiero decir, ¿le damos demasiada importancia a un objeto cotidiano del soldado o no? Si tiene un valor histórico, ya es una pieza de una unidad muy concreta, de un momento muy, muy concreto, de una persona en concreto. Sí. Eso ya es casi, estamos hablando de una pieza de museo, ¿no? Sí. No hablamos de eso, hablamos de lo que tú dices de piezas
originales, pero que hay un stock grande, que se consiguen con relativa facilidad a un precio normal, que a lo mejor incluso ni siquiera fueron usadas, que estuvieran allí en un almacén tiradas, pero aún así puede llegar a que llegue un momento en que ya no haya tantas. De ahí viene un poco mi reticencia digamos, a usarlas demasiado agresivamente, ¿no? Las recreaciones, como a no tener mucho problema en que se pierda o en que se destroce, que tendré cuidado igual, aunque sea una pieza muy de poco valor histórico, digamos. Yo en ese sentido tengo dos reflexiones. La primera es, no todo el mundo podría recrear con originales, porque no creo que haya... Bueno, igual sí que hay tanto stock, pero no creo que haya material para que todo el mundo vaya de arriba abajo con piezas originales. Y luego, a ver, sí, son originales, pero también hay piezas que los museos están llenos. Quiero decir, tampoco pasaría nada. Por ejemplo, cuando hice el vídeo abriendo el First Aid Kit, alguien me había comentado que, Dios, ¿cómo abres eso? Claro. Sí, pero como estas hay, ¿cuántos cientos, miles o millones de ejemplares hay todavía que no se usaron, no? Esa es una pieza que estoy seguro que nunca va a subir de precio, como comentaba Rubén. Es un Versailles. Yo creo que incluso los portacargadores como estos, que suelen costar 25 o 30 euros, los portacargadores de Colt, me parece muy raro que incluso el día de mañana lleguen a costar mucho, porque es una cosa que hay muchísimo stock, hay en todas las tiendas, hay en todos los lados, es más difícil. Lo que sí que creo que va a subir, de hecho ya está subiendo hace tiempo. Por ejemplo, una chaqueta M41, hace no tantos años hablábamos de que igual por 120 euros, 150 euros, podías encontrar originales de una chaqueta M41. Hoy en día ya empiezan a estar en 300 euros. O sea, ya ves que empieza a despuntar. Entonces, prendas textiles, Sí. igual que pasó con los M42 de paracaidistas y tal, eso siempre va a seguir subiendo, porque la ropa, es lo que comentabais antes, se va a desgastar, se va a romper, no hay tanto estocaje. Entonces, estoy seguro que lo que es textil sí que va a subir mucho. Y las armas y los vehículos, pero bueno, nosotros en esas cosas Sí. no... Por supuesto. Armas, vehículos y yo añadiría cascos también. No es solo que se hayan hecho más caras porque son más raras, es que también ha habido una explosión de demanda sí. en los últimos años. Entonces, lo que antes a nadie le interesaba más que a unos pocos coleccionistas, ahora hay tanta demanda que se permiten subir los precios. Sí. Y vosotros, Javi y Jesús, ¿en algún momento dado cambiasteis de idea? Esto de usar siempre tanto original... ¿Os pasó lo contrario que a Rubén? ¿O no? Vosotros lo sabéis, los que compartisteis la última Carenta Liberty March conmigo, que sufrí bastante. Yo soy un poco maniático, porque hay ciertos aspectos que me gusta el original. Por ejemplo, los pads de hombro que usaban ellos de las cajas de fieltro para asegurar los hombros. El aspecto de un original, esta textura, o sea, esto es una buena repro. No hay repro que sea parecido. Entonces yo tenía la manía, que me gustaba el aspecto que veía en fotos originales, que era el original. ¿Qué pasó? Este fieltro que tiene pues 78 años o los años que tenga, cuando se moja y diluvió en esa Carenta Liberty March, se deshace. Entonces, ahora mismo ya recorté un poquito lo que es la parte que más se rompió. Pero si apreciáis aquí, se ve la apertura. O sea, este fieltro no vale para usar más. Este fieltro lo uso y se va a acabar rompiendo de todo. Entonces, sí me dio mucha rabia el haber usado esto en un evento o en una recreación que al final, pues tampoco me iba a representar su uso una cosa muy, muy relevante, ¿no? Sí me dio mucha rabia y no las voy a usar más en recreaciones desde ese día. El trato que le vamos a dar es obvio, ¿no? Si vas a tener una recreación muy agresiva, por ejemplo, la que hicimos nosotros en el desembarco en la playa, de hecho, Óscar tuvo un incidente con una pieza cara, el flotador, el salvavidas. Sí, el cinturón salvavidas, sí. Se te rompió, bueno, a mí se me rompió una pala. No, se nos rompió a varios, porque a mí se me rajó el tubo. A Vicente se le rompió la villa. Le rompió el enganche. El enganche. Claro, son piezas caras, son piezas que quedan pocas, son piezas que encontrarlas en un buen estado es difícil y a ver, es una recreación que le vaya a dar un tratamiento duro a esa pieza, lo veo como un poco delicado, ¿no? Llevarse eso. Si es una recreación de tipo, más bien, recreación fotográfica, simplemente de sacar foto estática, de recrear una cierta escena, de recrear que la pieza no vaya a sufrir, oye, lo veo genial. Yo, los originales, o sea, ojalá tuviera más.
sería una locura para mí, en mi modo de ver, usar unas botas originales. Comprarte unas Corcoran originales por 600 euros y ponerte a patear con ellas 20 kilómetros. A ver, ya con las réplicas, que son buenas, que las fabrica la misma marca hoy en día muchas veces, ya se te puede despegar la suela, se te puede rajar el cuero. Yo me quiero morir si se me despega una suela de unas Corcoran originales y si me raja el cuero. Si pagaste 600 euros... Me cuesta mucho. Yo, por ejemplo, para el uniforme canadiense, conseguí unas botas originales canadienses que me las pongo para hacerme la foto y luego van para el armario. Si hago una recreación me pongo unas, digamos, que dan el pego, total, bueno, la suela no es como tiene que ser y tal. Claro, es que hay piezas y piezas. Hay piezas que está claro que las destinaría a la vitrina. Pero mira, volviendo al tema del cinturón salvavidas, claro, ¿y qué hacemos? Si no hay réplica, ¿cómo recrearíamos el desembarco? Claro. No, sí, claro, ahí no hay... Tienes que admitir un cierto grado de compromiso. Sí, además que no desgarte que esa pieza puede romper. No, si no hay réplica, no... Sea una que es una pieza complicada, tiene muchos elementos de desgaste, tiene gomas, tiene metales, el mismo tejido del salvavidas es rugoso por dentro, es muy fácil que raje. Entonces, es una pieza que aún encima de que no hay y que no te queda otra que comprarla, es muy delicada. Y más aún para hacer lo que es un desembarco, que es meterte en el agua salada, tirarte por la arena, es un ambiente que es muy fácil que te rompa cualquier objeto en ese momento. Entonces es complicado. Curiosamente, cuando grabamos el vídeo, casi todos, bueno, nos empapamos de arriba abajo y cuando llegué a casa lo primero que hice fue endulzar todo. Exacto. El cinto salvavidas no le pasó nada, pero en cambio las polainas que son repro están oxidadas ya. De un solo uso en el mar. Puede ser a lo mejor otro material, a lo mejor yo creo que el cierre del flotador me tiene pinta de ser como una especie de zinc o una cosa así, o es acero. Los botones yo creo que son de inox, ¿o no? Sí, y las válvulas también. Sí. Pero a mí me sorprendió lo en buen estado que quedó después de sumergirlo y lo resistente que es. Se hizo para una guerra. Ya no creo que haya una goma hoy en día que aguante 70 años, ni 75. Porque se descomponen antes. No sé antes cómo hacían las cosas, pero... Claro, pues se puede decir que las piezas originales son más resistentes a pesar de la edad que tienen que algunas réplicas. Porque se hicieron para la guerra. Yo creo que el material es mejor. Sí. El metal es mejor, está mejor hecho. Sí. El del original. Sin duda. Sí. A mí también me duele bastante modificar originales. Por ejemplo, en mi colección de cascos tengo algunos que son de posguerra, tal, y tengo uno de anillas fijas, un casco M1 estadounidense me refiero, de anillas fijas y con corte frontal, que no quiero repintarlo. No sé, quiero conservar el que tiene. Entonces al final no puedo usarlo para cierta unidad porque no me atrevo a pintarle la calca y ese tipo de cosas. Si es un casco genérico sin nada nominativo o de una unidad en concreto, a fin de cuentas también lo proteges pintándolo. Bueno. Es una forma de restaurar. Si es la pintura original, aunque esté muy desconchada, pues es más complicado. Pero si a lo mejor ese casco incluso ya fue repintado en posguerra. Ya. No es la pintura original. Entonces hay que tenerlo todo en cuenta. Estoy de acuerdo con Javi. A no ser que sea de una unidad concreta, que sepas exactamente de qué soldado fue o qué unidad fue, o que tiene la calca de la corazada. Yo creo que le haces mejor al casco que no pintándolo. Y os lo dice alguien que no compraría, por ejemplo, una chaqueta con un Raptor DAC por no descoserlo. Si lo vas a usar... Me pasa lo mismo. A mí siempre me daría mucho coraje quitarlo porque ¿y si un día quiero recrear a un soldado volviendo a casa después de la guerra? Sí, aparte que la estás modificando. Ya. Siempre hablan del año 45 para atrás. Si tú consigues una chaqueta de lo que sea de posguerra y la modificas para tal, no pasa nada. Y mi duda es, igual algún día dentro de 50 años, pues Mira, voy a cambiar de tema. Soviético. El pantalón del Telogreica le quité el bolsillo que tiene en el muslo porque en la guerra no lo tenía y en la posguerra sí. Claro, si en un futuro quisiera recrear un soldado del Ejército Rojo de los años 50, ya estropeé el pantalón. Aunque eso es poco probable que lo quieras recrear. Es poco probable, bueno. O si en un futuro alguien hereda esa pieza y quiere darle otro uso, o yo la vendo, lo que sea. Claro, el día que la quiera vender... parece que dentro de 20 años hay una explosión de recreación de la Guerra Fría. También. Parece que solo la Segunda Guerra Mundial es sagrada, por así decirlo. Nosotros, los destinados a esto, yo creo que le damos quizá un valor añadido, un valor personal nuestro,
a esas piezas originales que a lo mejor para el resto de la gente no dejan de ser, pues eso, como una olla antigua, una pota, una cafetera o lo que sea. Lo que es para un objeto civil, un objeto cotidiano normal, antiguo, que pueden vender en cualquier anticuario, pues para mucha gente a lo mejor un casco es eso. Hay un comentario que me gustó mucho que pone que es una persona que está a favor porque dice que somos personas que amamos la historia y que por lo tanto vamos a cuidar de las piezas. Bueno, eso depende. Eso. Porque lo que nos pasó... Nuestra intención es... Pero... Porque lo que nos pasó en la playa o en la Carrington y Vertimars con esa lluvia, por mucho cuidado que quisiéramos ponerle, no había manera. Es que nosotros las recreaciones que hacemos son duras. Son curiosas, ¿vale? No Curiosas, sí. Son de meterse bien en el papel. Entonces, eso, lo que decía antes, yo si es una recreación muy fuerte y una pieza más o menos difícil, me costaría utilizarla. Intentaría ir con cuidado. Entonces, según las recreaciones que hacemos, no quedaría muy bien. Si se te ve que vas ahí con miedo, ¿sabes? No, claro. Si vas con miedo ya es mejor no usar la pieza. Claro, entonces si es simplemente para sacar la foto, recrear una imagen estática, una foto, sabes que no va a romper o que no va... Sí, pero yo ya me cargué una pala acabando. Y eso que hay muchos, ¿no? Es una pieza relativamente... Sí. No tiene mucho de la que valor, no hay réplica, digamos. por cierto. La M43 no hay réplica. Sí, ahí no nos quedó más remedio porque creo que Rubén y yo empezamos con la de la guerra de Corea y no es exactamente igual, porque no había alternativa repro. Sí. Y soy consciente desde que le rompió la pala a Rubén, nadie usa la pala original para acabar. Siempre llevamos palas de obra o palas de trabajar, ¿sabes? Porque, oye, romper las palas no está bien. También depende, esto no es algo objetivo, porque hay comentarios de gente que dice se puede recrear con originales pero solo cierto tipo de piezas. Y hay gente que los vehículos los pone en aceptables y hay gente que los vehículos los pone en que no se deberían usar en recreación. Así que al final esto va de la opinión de cada uno, no hay una regla escrita. Los vehículos, a ver, en general los vehículos se suelen usar para enseñarlos poco más. Sí que hay recreaciones que es verdad que meten los jeeps en el barro y tal. Y yo ahí, si fuera el dueño del jeep, me costaría un poquito más. Sí. O sea, me gustaría usarlos así. Pero realmente es que es un objeto muy especial. Un jeep original, un Sherman. Entonces, bueno, es complicado. Puedo llegar a entender eso. A mí me gustaría estar en el momento de tener que decidir si lo uso o no, porque como no creo que tengamos nunca... Ojalá pudiéramos esa duda. Pues sí. Bueno, chicos, pues no sé si se os ocurre así algo más para comentar del tema de... Nos faltó un guiño a los pobres recreadores que no tienen réplicas. Porque Estados Unidos está muy bien, Gran Bretaña, Unión Soviética, pero sales de ahí, te metes a Alemania, te metes en Francia, Italia, Hungría, y tienes que ir a posguerra. A posguerra modificados. O originales. O otros países, sí. Sí. ¿Estás grabando? Sí. Porque esto está interesante también. Esa gente cuando recrea se la juega más, claro. Sí, la gente a lo mejor tiene que contenerse un poco más, ¿no? Cuando recrea, o no sé. Esa gente que tiene que llevar todo, o prácticamente todo original. También hay gente que se hace sus propias réplicas. También. Porque estamos siempre hablando de la Segunda Guerra Mundial, pero claro, si uno va a hacer de napoleónico o de romano, nadie se va a plantear usar una espada, un gladius original romano. Claro. O Guerra Civil Española, por ejemplo. Guerra Civil Española no hay, porque sé yo, no hay material. Entonces, mucha gente tiene que hacer sus propias cosas. Pues eso digo que al final veo que mucha gente que dice no se puede usar originales. Esa misma gente igual está usando una camisa francesa de los años 60 para hacer de Guerra Civil Española. Claro. Y no de importancia. Bueno, pues yo no sé qué os ha parecido esto, pero yo me pregunto por qué no hicimos antes algo así. Yo iba a comentar que, bueno, siempre me da mucha alegría estar con vosotros, ¿no? Hablando de cualquier tema. Y sería una cosa que repetiría 1000 veces, de diferentes temas, y este formato me gusta mucho, la verdad. Pues ya tenemos otro tema. Sí, además sí nos vemos, mira. Armas en recreación. Más a menudo. Bueno, pues nada, chicos. ¿Qué te parece, Óscar? Yo encantado, ya sabéis. Sí. Yo estaría con vosotros hablando horas y horas y horas. Un tema candente. Un tema candente. Ahora nos falta saber qué opináis vosotros, guripas. Dejarnos unos comentarios. Usar piezas originales en recreación, sí, no, depende, hay matices. Yo creo que esa es la cuestión, que hay matices. Las cosas no son blancas y negras. Chicos, Javi, Rubén, Jesús, muchas gracias por vuestro tiempo.
Y... Un placer. A vosotros. Oye, si me ayudáis a decir un rompan filas, acabamos así el vídeo. ¿Qué os parece? Perfecto. A la de Venga, 3. 1, 2, 3. Rompan ¡Rompan filas. filas!